año, nosotros y nosotras, a partir de las declaraciones del nuevo ministro que habían generado cierto nivel de expectativa, ¿no?, en la población, bueno, todo lo que significó la unificación de los ministerios, la designación de una persona muy importante en la política en general, como lo es Sergio Massa, al cargo del Ministerio de Economía. Había un cierto clima de expectativas que tiene que ver con una situación que es apremiante, que todos los sectores de la Argentina están reclamando por su parte, y nosotros y nosotras como frente político representamos un sector muy claro en la sociedad que no se vio representado en las declaraciones en el día de ayer, y en ese plano nos parecía que teníamos que manifestarlo de alguna forma, y como una primera medida vamos a discutir con el conjunto de nuestra militancia, nuestras referencias provinciales, regionales, municipales, cómo continuar relacionándonos con un frente político que no está dando demostraciones de cumplir con su mandato electoral, que es empezar por los últimos, y bueno, me parece que en ese plano se toma la definición de nuestra fuerza política, al menos en el plano legislativo, de repensar nuestro vínculo con nuestros bloques, que es una medida histórica que se ha hecho en muchos frentes políticos que existieron en Argentina, que tiene que ver con dirimir los bloques para tener un mayor nivel de autonomía cuando no hay una plenitud de consenso en el proyecto político que se quiere instalar, en este caso en Argentina. Las declaraciones de ayer de Massa, bueno, fueron para un sector muy particular, y para nuestros sectores de la economía popular, del trabajo informal y de los trabajadores formales que no llegan a fin de mes y están por debajo de la línea de la pobreza, no hubo demasiadas demostraciones y nada por el estilo, y bueno, ya no aguantamos más esto de, bueno, calmar a los mercados, ¿no? Bueno, hay que calmar también a la gente que la está pasando mal y que no está llegando a fin de mes. Lucía, un poco anticipaste tu análisis sobre lo que se dijo ayer con el flamante ministro de Economía. ¿Se esperaba esto? Es decir, te hacemos esta pregunta porque dejando a una porción bastante importante de la población afuera, es una población que también consume, que también compra, digamos, cuando no se le presta atención. Incluso la industria se ve perjudicada porque se retroalimenta de esta población que también consume. ¿Cómo explicás esto? ¿Se esperaba esto, que quede esta porción de la población por fuera? ¿No es incluso hasta contraproducente para ellos mismos? Sí, seguramente. También hay un efecto que se está viendo naturalmente, se ve ahora en las vacaciones de invierno, es que la poca plata que le ingresa al grupo familiar la termina gastando porque la capacidad de ahorro en Argentina está prácticamente nula. Nadie que tiene algo de plata la guarda porque no tiene ningún sentido, porque sabemos que el mes que viene va a valer la mitad. Entonces nos parece que en ese plano también hay una sintomatología social en ese estilo que se expresa por ahí, y por ende hay un crecimiento, y eso es lo que también nos enoja mucho, porque hay un crecimiento de la industria, hay un crecimiento de los sectores concentrados con la crisis internacional, hay un crecimiento y un favorecimiento de los sectores concentrados de poder en Argentina, que son los sectores agropecuarios, pero eso no se ve reflejado en medidas del gobierno nacional de cara a esos sectores que están acumulando, y la famosa teoría del derrame, digamos, no la estamos viendo ni por casualidad. Está creciendo un montón, los ricos son cada vez más ricos, esto lo dijo Cristina después de la pandemia. Argentina va a crecer, efectivamente Argentina está creciendo, pero la están quedando 3 o 4, y no vemos que haya una intención de ir a buscar eso, y estamos viendo cómo pasan los días y las empresas de alimentos especulan con los alimentos y la comida de la gente, y los pobres son cada vez más pobres. Nosotros y nosotras recorremos los barrios todos los días y nos da bronca ver la situación de la gente. Venimos militando hace muchos meses el salario básico universal como algo sobre la mesa. Si no es el salario básico universal, que sea otra cosa, pero algo que le cambie la vida a la gente y que saque de la indigencia a 4 millones de personas en Argentina. Desde mi punto de vista es gravísimo vivir en un país que hay 4 millones de personas que están por debajo de la línea de indigencia, y salimos a decir vamos a implementar el dólar soja. Bueno, ese tipo de cuestiones a nosotros nos enoja mucho, porque realmente representamos un sector y somos consecuentes con eso. Y no se trata de una cuestión moralista de decir, bueno, me voy a separar en mi propio bloque porque no estoy de acuerdo. O sea, va más allá de una cuestión moral o de ser consecuente con las ideas. Tiene que ver con que queremos que realmente se implementen políticas que le cambien la vida a la gente que la está pasando mal. Que haya un guiño, el famoso guiño, pero para nuestro sector. Eso ayer no lo vimos, y por ende vamos a reevaluar esa situación con nuestra pequeña fuerza legislativa, pero vamos a repensar cómo nos queremos vincular con este frente político. Es un poco eso, el planteo en términos generales. Hoy todo el mundo salió a decir que nos queríamos ir. Eso no es así. Nosotros y nosotras somos parte del frente de todos, estamos reevaluando nuestra situación, y tal vez lo hagamos con un mayor nivel de autonomía.
Lucía, hay sectores que critican la centralidad del poder en una figura como Massa, señalado como casi un enviado del Fondo Monetario Internacional en nuestro país, aliado de la Embajada de Estados Unidos. ¿Qué caracterización haces vos de él? No, me parece que, a ver, todo análisis no tiene que ser aislado de la coyuntura. Claramente, cualquier tipo de ingreso que tenga la Argentina tiene que ser para repensar una estrategia de crecimiento y estabilización de cara a que no podemos vivir en un país donde tiene el 7% de inflación mensual. Es una locura. Ahora, nos parece sumamente negativo que nuestro ministro salga a decir que una de las prioridades es cumplir con las metas con el FMI, cuando nosotros hace meses, cuando se votó el acuerdo, dijimos que era inviable el acuerdo que se estaba planteando, y que claramente en algún momento eso se va a rediscutir. Entonces, en ese plano, nosotros y nosotras seguimos sosteniendo eso, y claramente no hay la misma óptica ni perspectiva política, por lo menos en ese plano. Porque bueno, hoy no es una prioridad del Fondo Monetario Internacional, que lo que viene haciendo sistemáticamente a lo largo de la historia es hacer bolsa a las economías de los países subdesarrollados y después sacando cartas de autocrítica. Bueno, eso no queremos eso, y no queremos que eso pase, no queremos tener de vuelta un estallido social, ni económico, ni político, y para eso me parece que tenemos que tener el coraje suficiente para enfrentarnos a esos sectores de poder y priorizar las necesidades de la gente. Lucía, para finalizar, dos preguntas cortitas, bueno, que están relacionadas. ¿Qué podemos esperar de la organización popular de cara a esta nueva etapa que se viene? Y si ves viable la implementación del salario básico universal, ¿cómo lo ves en esta nueva etapa? Yo creo que el rol de las organizaciones viene siendo sumamente importante en este contexto. Venimos estando en las calles, ahora el 7 de agosto, por San Cayetano, como todos los años vamos a volver a estar en las calles por tierra, techo y trabajo. Y me parece que es fundamental que no seamos consecuentes por más afinidad que tengamos con el gobierno de turno, porque primero están las necesidades de los compañeros y de las compañeras que representan esas organizaciones, y las organizaciones no son un fin en sí mismo. Digamos, las organizaciones sirven para defender derechos y ampliar derechos más allá de quienes estén organizados en las mismas. Entonces me parece que es importante eso, que el campo popular en general salga a pelear, como lo venimos haciendo. Hicimos asambleas en todo el país por el salario básico universal, hicimos cortes de ruta, hicimos medidas y un montón de cosas para que esto salga. Y la implementación, como todo, depende de la voluntad política que se tenga. Si hay plata para implementar el dólar soja y no hay plata para el salario básico universal, bueno, eso tiene que ver con la disputa de las agendas políticas y de las prioridades del gobierno y del proyecto político que queramos construir. Se dice mucho que es un montón de plata, qué sé yo. Bueno, pero es realmente una medida que viene a reordenar todo un sistema de seguridad social que tenemos en la Argentina sumamente disperso, y que nada más y nada menos sacaría de la indigencia a 4 millones de personas y le daría un ingreso mínimo indispensable a 7 millones de personas, que son más o menos las que se anotaron en el IFE, las personas que recibieron el refuerzo de ingreso a mitad de año. Me parece que tiene que ver con eso. Es implementable, solo depende de la voluntad política que tengamos de que salga.